Shabbat Shalom, Shabbat Tov a todas las personas que nos escuchan. Estamos compartiendo la sección 8, la parte 8 del estudio sobre Mefiboshet. Vale, estamos en libro de Zacarías, libro de Segunda Samuel, capítulo 9. Y tenemos pendiente los últimos tres versos, bueno, del verso 10, 11, 12 y el 13 de este capítulo para terminar esta presentación sobre la historia de Mefiboshet, la historia de las generaciones de Israel. Ya, porque todo lo que estamos presentando en realidad no es una mera historia, sino que es una, como hemos dicho al principio, bien podría formar parte de la serie Profecías al Día, ya que la mayoría de los datos que están aquí revelados en este capítulo nos sirve como plataforma para poder nosotros entender hoy mismo lo que Adonai, lo que el Elohim Redentor de Israel está obrando a favor de nosotros para todos aquellos que buscan la redención. Bueno, hemos quedado en el verso 10. En esta ocasión presentamos la última parte, será la parte octava y con eso vamos a cerrar este capítulo. Verso 10 dice, pues, tú pues le labrarás la tierra, es lo que dijo a David para Siba, ¿vale? Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu amo tenga pan para comer, pero Mefiboshet, el hijo de tu amo, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Recordamos que Siba fue un esclavo a quien Shaul le había concedido la libertad, según hemos visto que lo presentó Josefo Flavius. Este siervo trabajaba en los campos de Shaul y después de la muerte de su amo siguió manteniendo bajo su dominio los campos en cual trabajaba. Siba asumió esas propiedades como suyas, pero aunque el dueño de estas tierras había muerto, él sabía que todavía quedaba una persona quien podría reclamar estas propiedades. Una persona temerosa del Elohim de Israel y obediente a las leyes de Israel hubiera buscado hacer lo correcto y al menos hablar con el heredero sobre estas propiedades. Pero las evidencias nos revelan que Siba no tenía un buen carácter ni buenas intenciones para que David, y por eso parece que David estaba al tanto de la situación y por lo tanto actuó en justicia. Así que David le entregó a Mefiboshet como herencia la tierra que cultivaba Siba, quien ahora lo continuará haciendo junto a sus hijos y sus siervos para este. ¿Vale? Creo que ven evidente el hecho que David marcó una clara diferencia entre Mefiboshet y Siba. Mientras dejó a Siba seguir en su condición de siervo, diciéndole, le labrarás la tierra, dijo para Mefiboshet que él comerá para siempre a mi mesa. ¿Vale? Es un detalle importante de tener en cuenta. Recuerden que el siervo no se acercaba al lugar donde comía su amo hasta que su dueño, su amo, no le hacía una señal. Vimos esta realidad cuando hemos estudiado sobre el por qué Yohanan, es decir, Juan, uno de los 12 discípulos de Yeshua, se paró a la entrada de la tumba y no entró dentro al ver el sudario, esta toalla, esta servilleta, esta toalla, ¿sí? Eh, que se ponía a la cabeza de un muerto, el sudario estaba doblado. Los que escucharon este audio o vieron este estudio ya saben de lo que estoy hablando, de qué parte de la tradición. Si no saben de lo que estoy hablando, les indico, les recuerdo que está disponible tanto en escrito como en audio. Está el PDF o el audio en el canal de YouTube. Mensaje desde una tumba vacía. ¿Por qué el sudario estaba enrollado? Ese estudio está disponible, ya presentado, y así pueda entender un poquito la condición de un siervo. ¿Vale? En cuanto al hacer diferencia, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando la descendencia de Jacob, es decir, de Israel, vivía todavía en Egipto, ellos vivían en Lodebar. ¿Vale? En su condición, Israel en Egipto vivía en Lodebar. Pero como los siervos de David tocaron a la puerta de Mefiboshet, así el Elohim viviente mandó a su siervo Moisés con una invitación para llevar a toda esta multitud de esclavos, discapacitados o lisiados, hebreos, israelitas, para sacarlos de aquí y llevarlos a un lugar
donde podrían vivir como Mefiboshet había de vivir en el palacio real, ¿vale? Moisés, Adonai, como hemos usado como símbolo para, eh, hemos usado David como símbolo para describir a Adonai, ¿no? Entonces, Adonai envió a Moisés para sacar a este Mefiboshet, a Israel, de la tierra de Lodebar de Egipto, para llevarlo al palacio real, es decir, en un lugar donde fluye leche y miel. Lo dejo aquí entre comillas para que entienda que es una metáfora. Es un hebraísmo detrás del cual se oculta o a escondida una cierta cantidad de información. ¿Vale? Todas las bendiciones que proveen la Adonai está encriptada o se ocultan detrás de estas expresiones leche y miel. Pero mientras Israel era en medio del imperio egipcio, el Elohim de Israel marcó una clara diferencia entre ellos y los egipcios. Lo que sucedió en Egipto durante las 10 plagas y lo que describe este verso 10 nos revela una verdad maravillosa. La misma diferencia será marcada entre aquellos hijos de la alianza y la multitud de gentiles durante el derrame de las próximas y últimas séptimas o últimas 7 plagas. 7 es el total como número de la plenitud, es decir, es el total de la plenitud de un juicio, todavía pendiente. El acto que hizo David al separar las posesiones que van a ocupar Mefiboshet y Ziba, para nosotros es revelante, posiciones, ¿no? He dicho así. Eh, es relevante, es una revelación, para nosotros es una revelación sobre un futuro que vamos a presenciar. En la historia de Mefiboshet y Ziba, y en este contexto, en este verso 10, nos revela una cierta realidad que por una parte nos hace observar el pasado y por otra parte nos enseña sobre el futuro. En Génesis capítulo 27 observamos un ejemplo de total diferencia entre dos linajes. En el verso 37 de este Génesis 27, Isaac le respondió a Esaú. Le di a él, es decir, ¿a quién? A Jacob, a su otro hermano. Le di a Jacob, le di a él control sobre ti, a todos sus hermanos como siervos y también abundancia de cosechas y vino. En otras palabras, todo lo que contiene la bendición del primogénito, sobre el cual tenemos un buen estudio aquí, el derecho del primogénito, se le fueron concedidos a Jacob en lugar de Esaú. Entonces, si a Isaac dijo a Esaú, no queda nada. De hecho, en el verso 14 de Génesis 27 se enfatiza que Esaú iba a ser el siervo de Jacob. Esaú es un tipo usado para indicar hacia los gentiles o las naciones gentiles como antitipo. Esto quiere decir que al fin de los tiempos, cuando se iniciará el proceso de la restauración de la identidad de la nación hebrea, recuerden que la restauración de Mefiboshet, por una parte, representa la restauración individual de las personas, por otra parte, bien puede hacer una referencia a la restauración de toda descendencia de Adán que busca conectarse con su creador y también, en tercer lugar, es un símbolo, una referencia a la restauración de la identidad nacional hebreo-israelita como pueblo, como paquete, como cuerpo. ¿Vale? Entonces, de la misma forma como fue el procedimiento para la restauración de Mefiboshet físicamente en esta historia, pues se aplica también a la nación entera. ¿Vale? Las naciones gentiles serán medios que servirán a favor de los intereses de los hijos de la redención. En una de las partes de la serie Profecías al Día, hemos compartido sobre las citas donde se deja claro que las naciones y los reyes del mundo serán quienes llevarán de regreso a los hijos de Israel, y la profecía declara sobre sus hombros, incluso embarazadas o lisiados. ¿Vale? Dejaré una nota aquí porque es importante que se tenga en cuenta. No deben seguir los conceptos del judaísmo para desarrollar un espíritu adverso hacia los gentiles. Aunque hay ciertos rabinos enseñan que los gentiles nacieron para servir a los judíos. Aunque hay algo de verdad en todo este concepto que ellos tienen, también tienen ideas disparatadas que no son enseñanzas de las escrituras, sino que más bien son producto o resultado de mentes prepotentes y altivas que tienen el mismo deseo que tiene su padre,
el príncipe de este mundo, el diablo, en ejercer dominio sobre los demás. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con ciertos valores que no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas, que están parte del judaísmo como cuerpo religioso. Más bien, aunque los gentiles son vistos, entre otras, como unos perros, tengan en cuenta que algunos perrillos comen de lo que sobra de las mesas de los hijos del rey. Así que en lugar de seguir el concepto del judaísmo sobre los perrillos, seguir la actitud del judío Yeshua, quien hizo bien para aquella gentil que aceptó incluso ser comparada con un perro para que así goce de la bendición. Vea mejor este caso de esta mujer que aceptó su condición. Como vimos en la parte anterior sobre el sentido de la expresión perro, en Mateo capítulo 15, está en este capítulo, verso 21 al 28, trata sobre esta historia de esta mujer que aceptó ser llamada incluso como perro, pero total, para recibir la bendición que ella deseaba. Los gentiles que servirán a los hijos de Israel tendrán bendición como recompensa para sus servicios, de modo como Siba, sus siervos y sus hijos beneficiaban de cierta parte de las cosechas que obtenían al trabajar en los campos de Mefiboshet. Para mencionar, ojo aquí, que no voy a hablar sobre esto porque hay, igual en el mesianismo hay algún concepto que no tiene nada que ver. Es una mala interpretación de lo que aparece en Apocalipsis, que vamos a regir con vara de hierro sobre las naciones. Aquí cabe mencionar que aparte de la tierra, David le dio a Mefiboshet siervos para que trabajaran la tierra. La comida de la tierra era para la familia de Mefiboshet, porque ahora él comería a la mesa del rey, a la mesa de David. ¿Vale? Esto es relevante porque la historia nos sirve para proyectarnos una imagen sobre el futuro. Si me han acompañado en los estudios sobre el juicio pendiente sobre los dirigentes del sionistas, que ocupan nuestras tierras, sabrán que habrá trabajo que hacer cuando la suma de todos los redimidos regresarán a sus tierras. Aunque Adonai bendecirá para que el cielo abra sus compuertas y que la tierra vuelva a producir lo suyo, tendremos tarea que nos corresponde hacer. En ese sentido, aunque comeremos de los mejores manjares, se necesitan obreros para todas las tareas. El autor de esta historia resumió añadiendo que toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboshet. Ya verán esto a su debido tiempo. Les guardo lo que nos revelan estos versos para que cuando lo verán den crédito a lo que hoy pueden decir que son puras interpretaciones de Daniel Udreka. Miramos una de las señales, ¿no? Es el tiempo. El tiempo probará si las palabras son interpretación de una mente o es una suma de evidencia, de revelaciones que las escrituras nos brindan. ¿Vale? Miramos brevemente los relatos de la historia de Siba y Mefiboshet desde la perspectiva del pasado. ¿Saben qué hizo este siervo Siba? Por medio de un engaño se apoderó de todas las propiedades que fueron dadas a Mefiboshet. Cuenta la historia que durante la revuelta de Absalom, cuando David huyó de Jerusalén, Mefiboshet se quedó en Jerusalén y Siba, su siervo, lo acusó de traición. David lo creyó. Precipitadamente creó a Siba y dio toda la tierra de Mefiboshet a Siba. Todo lo que concedió a Mefiboshet la cedió a favor de Siba. Sin embargo, cuando David regresó más tarde a Jerusalén, Mefiboshet se presentó en su camino y le contó su versión, y así David se enteró de la verdad. Esta historia la pueden leer en 2 Samuel, capítulo 19, verso 24 al 30. ¿Vale? Obviamente se ve que Siba mintió a David y al calumniar a un hombre inocente, y resulta que David creyó al calumniador. Siba tenía que suplir un animal para que Mefiboshet lo usara para escapar junto a David. Pero Siba no cumplió con su deber en servir a Mefiboshet, aunque él dijo, como mencionamos en la parte anterior, sí, voy a hacer todo cuanto has dicho. Vale, tu siervo, pero no se mostró un siervo porque no obedeció, no hizo caso ni a su palabra ni a lo que David le pidió. No cumplió con su deber de servir a Mefiboshet tal como había asegurado ante David.
Hay que aprender a no precipitarse en tomar decisiones. Por eso decía, hay en cierta medida, David es un ejemplo para poder ver, es un tipo para poder ver al Redentor, pero no en todos los casos, ¿vale? En este contexto no es buen seguir su actitud. Más bien, aquí tenemos que aprender no precipitarnos, no precipitarse en tomar decisiones. No tomar juicio en base a las emociones, ni dejarse impresionar por cualquier testimonio sin antes tener delante las dos partes para que así se, eh, las dos partes que se encuentran en conflicto y así pueden observar los intereses que hay detrás de las apariencias, ¿vale? Eso se hace un justo. La justicia reclama no mirar la cara del hombre y no dejarte mirar por tus sentimientos hacia la persona a quien le haces un juicio. Pero los hechos ya están hechos, así que, por lo tanto, para hacerse justicia, en este caso Yeshua tuvo que pasar de ser esposo de Israel a ser un pariente redentor y por ende actuar en justicia de su posición de Goel a fin de poder recuperar las posesiones robadas mediante un engaño. Y así logran mantener lo que le presenté. Hay dos realidades, una física y otra espiritual, que tenemos que seguir el camino de las dos, es decir, ver siempre la coherencia entre ellas. Por eso voy a alternar las ideas para que así puedan mirar desde la perspectiva física la realidad espiritual, ¿vale? Y cuando presentamos desde la perspectiva espiritual, que puedan ubicar en la realidad física la historia para tenerla como respaldo, ¿vale? No, porque si no tenemos un respaldo físico real para un credo, entonces puede ser considerada como interpretación, pero cuando tenemos la historia, podemos usar la historia como plataforma o como fundamento para poder transmitir o revelar la parte espiritual, ¿vale? Los hechos ya están hechos, ¿vale? No se puede cambiar. Y por esa razón, porque se dividió la tierra de esta forma, el Goel tiene que hacer su trabajo. Hemos visto esto, los que estudian ahora mismo en el grupo de Ejad, los que estudian las leyes de redención, ya llegarán con todos los puntos que corresponde a un pariente redentor hacer, entre cuales es recuperar una tierra que eh, la perdió el dueño original y es el deber del Goel recuperar esa tierra y devolverla a su dueño a quien le corresponde. Bueno, que Tziba revela el carácter de su amo el diablo, lo veremos también en Romanos capítulo 8, verso 33 al 39, donde Saúl hace una pregunta retórica. ¿Quién acusará a los elegidos de Elohim? ¿Quién los condenará? La respuesta está en Apocalipsis 12, verso 10, donde el mal se presenta como el acusador de los hermanos. Y en Zacarías capítulo 3, por eso hay que buscar las piezas de este puzzle y juntarlos para que así el entendimiento sea respaldado. Zacarías capítulo 3 lo vemos sentado a este mismo enemigo, a este acusador, a este Siba, o un hijo de este Siba, de este acusador, lo vemos sentado a la derecha de Yehoshua, es decir, el sumo sacerdote Josué, como aparece en Reina Valera, como símbolo de la parte acusadora, ¿vale? En el estudio hemos presentado por qué esta parte derecha. También en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39 se deja claro que no hay nada y nadie que podrá separarnos del amor, es decir, de la Javá. Hago énfasis porque hacemos diferencia entre amor y Ahabá, porque no es una emoción guiada por sentimientos, sino la Ahabá está respaldada por principios de justicia, por fidelidad a algo. Tiene principios sólidos. Eh, no hay nada ni nada que nos pueda separar del amor de nuestro Redentor Hamashiach. En este caso, cuando recuerdan al principio, cuando David preguntó, ¿hay algún descendiente de la casa de Saúl? Pues dijo Siba, sí hay uno, es lisiado. A David no le interesaba cómo está, a él solo le interesaba si hay alguno. Si hay alguno, no importa en su condición. Para él se tienen preparados ya buenas bendiciones. Así que en este caso no hay nada, ni enfermedad, ni nada que nos pueda, ni la muerte siquiera, ni un enemigo que se apodera de nuestra tierra, nada que nos pueda separar del amor del Mashiach. Si estamos en Mashiach,
somos coherederos y por ende vamos a beneficiar de todas formas de todas estas, los 7 pasos que hemos visto que son parte del Redentor, a brindar a la persona que está en necesidad de ser redimida. De esta otra historia donde pueden ver que las apariencias pueden engañar a un David, ¿vale? Como en este caso lo que vimos en 2 Samuel 19. De esta historia, que no forma parte de nuestro estudio, pero al ser conectada con la vida de Mefiboshet, pues tuve que mencionar esta situación de este engaño, de este embustero Siba y cómo se apoderó. Ahí siempre hay bastantes cosas que aprender de ella. Pero como pueden ver, las apariencias pueden engañar a un David. Entienda que todos podemos ser David, en el sentido de ser o trabajar o compartir estas bendiciones a favor de otros lisiados Mefiboshet, que igual necesita de la redención. Las apariencias engañan. Es uno de los estudios que también hemos compartido, ¿verdad? Ahora lo recuerdo. Cuando preparé el estudio no recordaba, pero ahora ya recuerdo este estudio. Las apariencias engañan. No hay que dejarse motivado por emociones. Si hay un David que se deja guiado o motivado por emociones en lugar de juzgar con un justo juicio, pues obviamente llevará a uno pues a fallar el blanco, a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Al enterarse David del error que ha cometido y quizás por no estar del todo seguro sobre los testimonios de Siba y el de Mefiboshet, dividió las posesiones de Shaul en 2 partes y dio a las 2 la mitad. Mitad para Mefiboshet, mitad para Siba. ¿Vale? Lo que es digno de observar es la actitud de Mefiboshet en estas circunstancias. Él afirmó que no quería nada de estas posesiones, tanto como deseaba el retorno del rey. Estos 2 testimonios, 2 testimonios para que puedan hacer, ahora estamos en situación de jueces, ¿no? Entonces, para hacer un justo juicio necesitamos ver las palabras de las 2 partes y tener el contexto, ¿vale? Segunda Samuel, capítulo 16, verso 1 al 4, creo que está aquí en la situación del engaño de Siba y cómo él logró apoderarse, engañar a David para que que le ceda todas las posesiones sobre cuál trabajaba desde cuando vivía Shaul. Y en 2 Samuel capítulo 19, verso 24 al 30, está el testimonio de Mefiboshet, ¿vale? Son cortos, pero a partir de lo que tenemos y dada que hemos creado cierta historia bastante compleja de la vida de Mefiboshet y todo este conjunto histórico, se puede sacar una conclusión mejor sobre quién era y cómo era Mefiboshet, Mefiboshet y también Siba. Antes que perseguir los bienes terrenales, ¿por qué hice mención en esta actitud de Mefiboshet? Que él eh, no puso tanto precio por esta mitad de propiedad, sino que se gozó más por ver a David que por perder mitad de sus posesiones, ¿vale? Antes de perseguir los bienes terrenales, es llenar el alma y la mente con el amor por ver el regreso del Elohim de Israel a Jerusalén. Verle volver debe ser de por sí lo mejor que podríamos desear, ¿vale? Dice nuestro texto, el hijo de tu amo comerá siempre a mi mesa. Comer a la mesa del rey es tener el gozo de estar en su presencia, en su real presencia. Un privilegio que no se concederá a ningún gentil, estar delante del soberano de la tierra para gozarse en su presencia. Hemos dicho que estar en la presencia del rey es gozar del privilegio de estar protegido, ¿vale? Un gentil es una persona ajena a las condiciones del pacto. Este privilegio de ser un hijo de la alianza y estar en la presencia del rey llevó a David a proteger a Mefiboshet de un juicio inevitable. Y con eso vamos a ver un otro caso. En 2 Samuel capítulo 21, verso 1 al 11, lo mencioné al principio, en la parte 1, vemos que Adonai envió una hambruna sobre Israel como forma de castigo. Cuando David preguntó a Adonai sobre la razón de lo ocurrido,
Recuerdan que hay un principio dentro de nuestra fe hebrea. Una situación que se da por una sola vez, bueno, puede ser una casualidad. Puede ser, bueno, no le pasas importancia porque es normal, siempre pasan cosas. Cuando se repite la misma situación por segunda vez, ya se enciende una bombilla, pero aún así podrías decir, bueno, circunstancia o casualidad. Pero cuando se repite por tercera vez, ya eso para atraerte la atención que hay algo aquí donde uno tiene que abrir el oído, ¿no? Recuerdan como dijo Eli a Samuel, si te vuelvo a llamar, contéstale, heme aquí, ¿qué quieres de mí? ¿No? En este caso sucedió 3 años seguidos que hubo hambruna. Bueno, ustedes pueden leer la historia en 2 Samuel 21. Y eso lo hizo a David con el concepto que tenemos en cuanto a una cosa repetida, preguntar a Adonai qué sucede, porque eso no es normal. Cuando hay la bendición preparada para los que viven en alianza, algo malo, algo negativo debe ser por una causa. Más cuando se repite, no es una casualidad, una circunstancia que es pasajera. Si es repetido, es por algo. Entonces se fue a preguntar, Adonai, ¿qué sucedió? ¿Por qué tal cosa? La respuesta que recibió de Adonai fue que esta hambruna vino debido a la perversa manera en que Shaul, el primer rey de Israel, trató a los gabaonitas. En la Biblia no hay constancias de la manera exacta en que Shaul los trató, pero como Israel había hecho un trato con este pueblo, recuerdan la historia, bueno, ustedes lean Josué capítulo 9, allá está presentada el engaño, la sutileza con cual hablaron los gabaonitas porque tenían que ser destruidos, ¿vale? Usó un método engañoso para lograr una kipa, ¿no? Una protección, una capara, una protección sobre ellos para no ser destruidos. Entonces, las acciones de Shaul estuvieron en directa violación a la verdad y el hecho se consideró como un pecado contra Adonai. Por eso, la palabra de uno es igual en valor a su propia persona. Si una persona suelta su palabra, debe aferrarse a ella y hacer o comprometerse con ella. Si uno falla su propia palabra, falla delante de los testigos, que en este caso para nosotros muchas veces es el cielo y la tierra, que aquí todo lo que hacemos es un testimonio. Una palabra incumplida trae consecuencias negativas y en lugar de recibir bendición, uno cosecha maldición. Por eso se dice en el Tanaj, sabéis que vuestro pecado os alcanzará. En Éxodo capítulo 21 hay algunas normas sobre la indemnización. Aquí ustedes puedan leerla. Es principio causa-consecuencia y Elohim no actúa por mera emoción porque ya le da aquí para castigar a algunos, sino porque hay leyes que lo dio y en virtud de estas leyes que están en la Torah que Él nos la entregó, Él mismo está obrando. Por eso tenemos que tener un buen conocimiento sobre las leyes de la Torah para que así medir todas las cosas, incluso a nosotros y lo que nos ocurre. Los gabaonitas reclamaron la vida de 7 hijos descendientes de la casa de Shaul y David consintió a esta petición entregándole 7 de los hijos de Shaul, como hemos visto en la primera parte de este estudio. Según las evidencias que vimos en el verso 7 de este capítulo 9 que estamos estudiando, nótese que con toda intención David libró a Mefiboset de este juicio inevitable, ¿vale? Hay un reclamo de una justicia, es mucho más, no vamos a entrar en ese asunto, pero es importante esta evidencia sobre por qué David consintió y entregó 7 hijos, 7 personas para que mueran. Y eso es justo. Adonai fue contento con este método, con esta manera de justicia y cesó la plaga, cesó la hambruna. Ojo, recuerdan que había un otro Mefiboset, pero David sabía la diferencia, ¿vale? Los que escucharon la parte 1 saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Había un otro Mefiboset que era hijo de Shaul. Este era el Mefiboset, hijo de Jonatán, del hijo de Shaul, ¿verdad? Hay dos. David hacía diferencia entre uno y el otro. Hay muchos Mefiboset que profesan ser hijos de Elohim.
Y tal vez no siempre podemos encontrar la diferencia, pero cuando venga el día del juicio, se dejará al descubierto que el Elohim viviente sí que conoce y hace diferencia quiénes son realmente sus hijos. Bueno, son aquí puntitos claves dentro de esta historia que los matizo, los recalco, no entramos mucho en detalle porque sería ya sin fin esa presentación y quiero ya dejarla por cerrada. Por eso, hay una diferencia entre los dos y David la supo. Entregó a uno, rescató a otro. ¿Vale? Es bueno que ustedes indaguen el porqué y la razón de esa diferencia, porque las escrituras sí que nos enseña y nos contesta a muchedumbre de preguntas. Muchedumbres hoy reclaman ser hijos de Elohim. Así que hay que aprender a investigar los espíritus de las personas. Es decir, hay muchos Mefiboshet, pero uno es hijo de la alianza, otro es hijo de Shaul. Uno es hijo de Caín, otro es hijo de Set. ¿Vale? Hemos visto en la parte anterior que hay dos líneas que estamos estudiando. De aquí, hijos de Elohim, Ben Adán y hijos del hombre. Por eso yo no puedo nunca usar Reina Valera donde dice el hijo del hombre hizo. No, el hijo de Adán, porque no tiene la inclinación de Caín. ¿Vale? Yeshua no tuvo esta inclinación para llamarlo hijo del hombre. Bueno, voy a compartir un detalle más adelante aquí en la comunidad en algún momento sobre esta referencia, esta diferencia que hago sobre el hijo de David, el hijo de Adán, hijo del hombre, para que entiendan por qué no se puede, por qué es una mala aplicación la traducción de Reina Valera en ese sentido, y lastimosamente la mayoría que no conoce esta diferencia entre Ben Adán, hijo del hombre, hijo del hombre, hijo de Adán, no sabe y entonces aplica sobre el Redentor de Israel un concepto que en realidad no se le puede aplicar porque en su condición vivió en santidad. Hay muchedumbre de hijos de Elohim y tenemos que aprender que, bueno, que pretenden ser hijos de Elohim, pero en realidad nosotros tenemos que aprender a investigar los espíritus de las personas a fin de estar atentos a no confundir a uno que es un hijo de Adán, beneficiario de la alianza, con otro hijo, igual descendiente de Adán, como en este caso el hijo de Set, también descendiente de Adán, que no entró a formar parte de las bendiciones que la alianza provee. Bueno, verso 11. Y cuando Siba, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi soberano el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Bueno, en la historia que hemos visto del engaño, Siba no fue a la altura de su propia palabra. Mefiboshet dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Vale? Las partes anteriores mencionaba este detalle del verso 11, que la redención eleva a una persona, aun siendo ella lisiada que vive en Odebar, cuando comienza el proceso de restauración en su vida, la redención lo eleva a la posición de estar al lado de ser considerado hijo del rey. De nuevo vemos una repetición de un cierto acontecimiento. Esto quiere decir que si no se entendió bien con la primera vez, la segunda deja cerrado cualquier otra posibilidad de debate. Repitió David sobre Mefiboshet que él comerá a mi mesa. Esa es la segunda vez que lo repite, como si no fuera suficiente una vez, lo dijo una vez más, para que Siba entienda bien claro la diferencia y nosotros nos apercibimos del detalle. Comiendo la comida del rey nos brinda un privilegio especial. No es casualidad que se dice que somos el resultado de aquello que comemos. Si uno bebe de la fuente de agua viva, dice que es las escrituras que de su alma se convierte en agua viva. De su alma saldrá ¿qué? Agua viva. Si uno come de Yeshua, quien es el pan de vida por excelencia, se convertirá en lo que come. No que se convierta en Yeshua, sino que imitará, hará parte, hará lo mismo o seguirá las enseñanzas de su maestro. Otro refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que si un alma se alimenta de la Torah, será Torah lo que revela a los demás. Es así como lo que come uno se refleja en su forma de ser, en su pensar y en su actuar. ¿Vale? Vimos la palabra amar. Un pensamiento
pero igual tiene el sentido que se convierte en realidad, ¿vale? Por eso, lo que uno come, si uno se alimenta de Yeshua, se alimenta de la Torah, pensará conforme a esta, grábalo sobre tu mente, no ponerte aquí un tefilín de un, una cuerda con un símbolo de la Torah, sino asimilarte en tu mente y lo pondrá en actuar, es decir, póntelo sobre tu mano, no enrollártelo aquí, sino actuar en la forma de vivir, de obrar. Eso es el propósito de la ley. Sigue nuestro texto diciendo que Mefiboshet será como uno de los hijos del rey. Declaró Juan, en 1 Juan capítulo 3, verso 1 al 2. Amados, ahora somos hijos de Elohim. Y esto para dar seguimiento a lo que antes escribió en Juan 1, capítulo 1, verso 11 al 13. En base a esta evidencia de los escritos apostólicos, un hijo del Elohim de Israel es aquella persona que ha entrado en alianza con el Redentor de Israel y por ende llegó a ser beneficiaria de todas las bendiciones que brinda la alianza. Este concepto no es solo de los escritos apostólicos, sino que el Tanaj también respalda esta declaración. Los últimos dos versos, el verso 12 y el 13, hacen el resumen de las cosas más relevantes de toda esta historia. El autor del relato recalca ciertos puntos como para decirnos que no pasemos por alto ciertos detalles. En concreto son 5 puntos, ¿vale? Así que voy a nombrar yo aquí en el verso 12 tenemos 2 y en verso 13 otros 3 puntos. Verso 12, bueno, el punto 1 es, y tenía Mefiboshet un hijo pequeño, ¿vale? Y se llamaba Micaya. Importante los nombres, ya saben. Y el segundo punto es que toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboshet. No hay indicios para saber que Micaya nació antes o después de su residencia en Jerusalén. Pero lo evidente es que por medio de él fueron conservados el nombre y el recuerdo de Jonatán como el de Shaul. ¿Vale? Para eso está 1 Corintios capítulo 8, verso 34 al 35 y también 1 Corintios capítulo 9, verso 40 al 41, donde tenemos esta evidencia. Que, como dije en la parte anterior, David con su acción no solamente cumplió su palabra para su amigo, sino para su padre, para Shaul, el primer rey de Israel, a quien le prometió que tendrá en cuenta no destruir su linaje cuando él iba a ser rey. ¿Vale? Primera Crónicas 8, 34 al 35 y capítulo 9, 40 al 41. Aquí queda constancia que la casa de Saúl, mediante Jonatán, mediante Micaya, siguió todavía en las crónicas, en los anales históricos de los descendientes de la casa de Benjamín. A nivel espiritual, esta evidencia se revela en los frutos que se presentan como resultado del alimento que comemos, ¿vale? Comemos de la mesa del rey de Israel. Claro, nosotros aquí, siendo Mefiboshet, comemos a la mesa del rey, no vamos a engendrar Micayas, pero vamos a engendrar frutos, ¿vale? Damos un sentido espiritual para seguir con la coherencia de las comparaciones. Así que los frutos que nosotros producimos como resultado, que si comemos, si bebemos de Yeshua, si comemos de él, vamos a producir un resultado. Si el grano de trigo muere, producirá 10, 100, 1000 otros granos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos alimentamos de Yeshua y de la Torah, vamos a compartir como tal y vamos a trabajar a favor de Mefiboshet, quien se convertirá en primicia, en este caso en frutos, ¿vale? Yeshua dijo claro que el que cree en él producirá mucho fruto, ¿vale? Juan capítulo 15, verso 5 es donde hizo esta afirmación. Este fruto se presenta como hijos espirituales, como en un caso específico, Shaul llamó así a Timoteo como si fuera hijo suyo. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar aquí el punto. Verso 13, ese es el último verso del capítulo 9. Aquí tenemos los últimos 3 puntos que él lo recalcó el autor, lo sacó en evidencia el autor. El primero, el punto 3 es, moraba Mefiboshet en Jerusalén. ¿Por qué? Punto 4, comía siempre a la mesa del rey. Y el punto quinto dice, estaba lisiado de ambos pies. Lodebar quedaba cerca de Mahanaim.
donde antes era la capital del gobierno de Ishbosheth. ¿Saben quién es Ishbosheth, verdad? ¿Recuerdan? Uno de los hijos de Saúl. Pero David ahora trajo al hijo de su amigo a Jerusalén. Dice el texto, y moraba Mefiboshet en Jerusalén. Podrán valorar este peso de estas palabras cuando de verdad experimentarán el traspaso de Lodebar al palacio real, es decir, en la tierra prometida para los redimidos de Israel. Si bien antes este descendiente de Shaul vivía escondido y con temor del rey, ahora vivía abiertamente entre los hijos de Israel. Es un cambio que pueden entenderlo y valorarlo aquellos que pasarán por la senda que revela, por las sendas que revelan esta historia. El siguiente punto es comía, el punto 4, comía siempre a la mesa del rey. Estar en la mesa del rey habla de ser parte de una familia. El mero pensamiento de estar sentado a la mesa del rey hace a uno sentirse en casa. Pero estar sentado en la mesa nos lleva a comprender una otra verdad. Así que siempre una verdad conecta con otra, porque es así el sistema de las verdades que hay en la Biblia, como una telaraña que todas se interconectan entre sí. Cuando estamos sentados en la mesa, no se nos ven los pies. Estaba lisiado ese, a diferencia del estudio que hemos hecho sobre la bendición aarrónica, que vimos que concluye con la séptima palabra que es shalom, ¿vale? La punta de la bendición es lo mejor, shalom, con todo lo que está en cera. Aquí vemos diferente. Esta historia, si estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué? ¿Por qué no si era con una bendición para tener un happy end y vivían felices y comían perdices? No, estaba lisiado de ambos pies. A pesar de la vida de Mefiboshet, a pesar de que la vida de Mefiboshet estaba mucho mejor, aún estaba lisiado. Aunque Mefiboshet gozaba en el palacio real, siendo restaurado en muchos aspectos, seguía físicamente lisiado. La debilidad de Mefiboshet no desapareció porque obviamente David solo era un mero hombre. David no pudo restaurar la salud del hijo de su amigo porque en realidad no era el redentor, ni siquiera era pariente cercano. Hemos repetido que a David solo lo usamos como metáfora para ver al redentor Yeshua detrás de la ilustración. En la realidad, espiritual, es donde Yeshua es el que hace efectivo todo cuanto David mostró como una suave comparación. El verdadero redentor Yeshua no solo restaura la identidad, el alma y la mente de una persona, y restituye las antiguas posesiones que él había entregado a los padres de Israel, a nuestros padres, sino que es parte de la obra restauradora devolver la completa sanación del cuerpo. El Elohim viviente, además de ser el Elohim y rey de Israel, él es también el Goel, es decir, el pariente redentor de los hijos de la alianza, y para todo aquel gentil que entra en este pueblo de la alianza, siendo que Adonai también es nuestro Goel. Entre los deberes que le corresponde es restaurar inclusive nuestra salud física y cualquier otra dolencia. Por lo tanto, la restauración completa incorpora en un mismo paquete el beneficio físico. Podemos vivir en un palacio real y comer a la mesa del rey e incluso tener herederos y seguir siendo lisiados. Pero la palabra del Redentor de Israel asegura que llegará el momento para que la restauración alcance el estado de la salud física a fin de rehabilitar a la persona en la posición original que tenía Adán al principio, estar antes de ser o antes de elegir hacerse enemigo de Elohim. Hoy día la mayoría de los Mefiboshet se encuentran en algunos de los 7 pasos de la restauración que hemos presentado en la parte anterior. Creo que en la parte 6 o en la parte 7. Bueno, algunos quizás han dado varios pasos en este camino, pero todos tenemos delante el momento en cual se nos devolverán las posesiones. Muchos de nosotros, aunque se nos devolvió la identidad hebrea, se nos reconocieron nuestros derechos y aunque podemos comer incluso de ciertos manjares, aún así seguimos enfermos, lisiados en el cuerpo. Todos por igual esperamos el cumplimiento de los últimos pasos de la redención y anhelamos lo mejor para nuestro cuerpo. Este va a ser el 8º paso
que no está aquí en el estudio, no lo vemos presentado en esta historia, porque obviamente David no era el Mashiach, no era el Redentor, pero está presentado en la suma de las evidencias en cuanto a la restauración. Esto va a ser el octavo paso en cuanto a la restauración como regalo para los que serán redimidos, la restauración de la salud física. Porque claro, en Apocalipsis 21 se presenta que quitará sus lágrimas, pero para que eso ocurra, pues ¿cómo me voy a alegrar yo si todavía me duele el riñón, si tengo un cáncer aquí en el hígado? Pues obviamente necesito que esta tiroides se restaure o que esté en la condición para que el cuerpo regenere mi cuerpo para que así no llorar nunca más y tener felicidad. Bueno, entonces va a ser la alegría en su momento máximo. Creo que todas las personas, aunque tiene posesiones, tiene privilegio, puede tener buena comida. Si no tiene salud física, para nada le sirve todas las demás bendiciones que es el dinero o las propiedades. Así que por eso lo puse, lo injerté aquí como octavo paso, aunque no forma parte de este estudio, pero es el anhelo de muchas personas volver en la condición eh, física completamente restaurada. De hecho, en uno de los, no recuerdo en qué parte, pero sé que hablé un poquito sobre el hecho que el pueblo de Israel, mientras vivía en las condiciones del pacto, todos vivían como todos los varones tenían un aspecto atlético, porque esta es la, la, el la bendición física que forma, que ayuda, que restaura la alianza dentro de nosotros. Entonces es parte de esta condición cuando la Torah estará dentro de la carne. ¿No? También restaurará la carne, porque el principio de la verdad restaura completamente todo que hay que restaurar, ¿vale? Incluso nuestra salud. Este hecho donde Mefibosheth está sentado en la mesa del rey, aunque estaba lisiado de ambos pies, saca en evidencia que la sangre redentora cubre nuestras faltas. Por eso he mencionado, en la mesa, cuando un lisiado se sienta en la mesa, a mí no me ven los pies ahora, porque están debajo de la sábana que cubre la mesa, ¿no? Ve mi cuerpo de la mitad para arriba, ¿no? Aquí, los que están aquí en videollamada, pero no se ve para abajo. Es lo que hace la sangre del Mashiach. De hecho, precisamente por el propio término Kippur, de donde tenemos el nombre de la sexta convocación, la de Yom HaKippurim, viene de una raíz que significa cubrir. Pero no debemos ignorar que la misma sangre derramada sobre el madero también lava nuestras faltas y por ende es un medio para que ayude a apartar de nuestra vida cualquier deficiencia. ¿Vale? Cubre, por lo tanto, en realidad espiritual, la obra de la redención cubre, lava y aparte de nosotros cualquier falta que no nos permite disfrutar a 100% de las bendiciones de cual debe gozar un hijo del Elohim viviente. No vamos a cerrar esta historia sin antes presentar un último caso relacionado con el énfasis que el autor da sobre en este relato al mencionar estaba lisiado de ambos pies. ¿Vale? Hay un caso más. Ya sabíamos desde el principio que el hijo de Jehonatán era lisiado. ¿Vale? Lo nombra desde el principio. Dice, Adón es inválido. Desde los primeros versos ya sabemos por qué lo repite al final y por qué cierra con eso. Bueno, no sé, quizás para que nuestras mentes se conecten con esta otra historia que les voy a compartir, que sucedió un tiempo antes. Veamos. David subió a Jerusalén. Bueno, no era Jerusalén en aquel momento, era la ciudad, Jebus, ¿vale? Pero la ciudad estaba en manos de un pueblo llamado Jebuseos. Ellos menospreciaban a David y dijeron que hasta los ciegos y los cojos echarían a David. Es decir, que David no podría tomarse la ciudad. No, no solo que lucharán todos, pero incluso los ciegos y los cojos lucharán contra David. Así que, en otras palabras, no tiene forma alguna de hacerse con esa ciudad. De hecho, los jebuseos tenían que ser destruidos desde los días de Yehoshua, pero no pudieron destruirlo. Mas finalmente David
venció a los jebuseos y como sentencia dio un decreto, no sé si lo conocen. ¿Vale? En este decreto decía, ciego, ni cojo entrará en la casa. Entonces, ¿por qué David permitió que Mefiboset, quien era cojo, entre en su casa? Para David fue una de mayor importancia el pacto hecho con su mejor amigo que el decreto de que los ciegos y los cojos entrarían en su casa. Recuerden que hay un buen estudio que se llama, está solo en audio, destinados a perdición, pero en Mashiach cambió nuestro destino de perdición de maldición a la vida. ¿Vale? Hay un cambio posible, aunque todos estamos destinados a perdición. Mefiboset no estaba en la casa del rey porque lo merecía, ni porque físicamente estuviera calificado. Estaba por pura misericordia y allí recibió un regalo que no merecía. Por eso sabemos que si fuera por nuestra condición, ninguno de nosotros estaríamos calificados para entrar en la presencia del Elohim viviente, porque todos hemos estado lisiados de ambos pies y por encima completamente ciegos. La historia antes mencionada y el decreto de David es relevante porque en realidad nada y nadie en su condición imperfecta podrá mostrarse en la real presencia de Yeshua y la de su propio Padre. Por esta razón, ningún cojo o ciego entrará en el palacio real, pero vamos viendo que habrá algunos cojos y ciegos quienes, a pesar de su condición que los descalifica para este privilegio, porque resultan ser beneficiarios de una alianza y debido al hecho que ellos acudieron en humildad, dejando su vida en las manos del soberano rey, cambiarán su mal destino en una vida llena de bendición. Voy a terminar este precioso estudio con una palabra que viene de la boca del propio Redentor de Israel, palabras de el que era, es y ha de venir, es decir, Yihye Haya Vehove. Dice en Sofonías capítulo 3, verso 19, salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. No voy a comentar este verso, solo voy a dejar aquí como testimonio maravilloso. Si eres un Mefiboset, no te conformes a la generosidad de Maquir. No es esa tu verdadera posición. ¿Recuerdan quién era Maquir? El personaje en la casa de quien se hospedaba Mefiboset. Si conoces algún Mefiboset, sé un buen siervo y llévale este mensaje. No te conformes con lo poco que te sirve la iglesia donde recibes un alimento en Lodebar. No es esa tu verdadera posición. Si aún vives en una tierra ajena y árida, donde no encuentras vida para tu alma, no olvides que Yeshua, el eterno Rey de Israel, te está llamando. Debes acudir a su invitación, así que no te quedes más a vivir en Lodebar, porque debes saber que hay un lugar mejor que el Elohim de Israel preparó para tu bendición. Amén. Aquí voy a terminar este maravilloso estudio. Estoy seguro que ha sido de bendición para los que han escuchado y los que escucharán también a partir de ahora en el futuro, los que entrarán en el canal de YouTube o los que darán con el estudio que estará por escrito. También todo esto estará en un mismo PDF, todas las 8 partes estarán en un mismo escrito. Sea que el Elohim de Israel, nuestro Redentor Yeshua, pueda aprovechar toda esta información para las almas que necesitan de estas revelaciones. Yo le llamo así, sin ningún problema. Es un conocimiento que las Escrituras nos brinda y creo que es de provecho para nosotros y para todos los necesitados. Así que sea como sea, es bueno que es mi deseo que esta información, estos mensajes pueda llegar al Mefiboset, que sea donde sea que se encuentra en necesidad, para que su destino pueda cambiar y del malestar en cual se encuentra pueda encontrar a Shalom, que el Rey, el Redentor de Israel, tiene y puede y quiere bendecirlo a todo el que viene a él. En el nombre de Yeshua, pues a él toda la honra por todo este estudio, que no me esperaba presentarlo de esta forma, no lo tenía pensado ni planificado para que sea así. Yo siempre dejo el estudio abierto como guía para que se presente y
por eso le agradezco a Él por todo lo que tenemos, porque es maravilloso. No me lo esperaba presentar, pero a Él, por eso, toda la honra y a su Padre también por darnos un Redentor tan maravilloso. Shalom a todos, Beshem Yeshua.